Nos encontramos una vez más para tener un tema que ayer lo anunciamos y su título era Profecía o Profecías Historicistas. Pero antes quiero agradecer a los jóvenes por esta invitación, como ya lo hice ayer, y agradecer también al pastor, ¿no?, que me permitió entrar en su casa. Así que, Pastor Videla, muchas gracias, colega. Y también quiero saludar a alguien que ustedes conocen y está aquí, ¿eh? Estaba por aquí, recién lo vi, a César Lefiguala, que estuvo con usted en el Oxxo y casi volvió sin vida. Así que por ahí está acompañándonos también. Les quiero contar algo. Hay unos predicadores por ahí que dicen que el juicio de los vivos se va a realizar de la siguiente manera. Ellos dicen que en el tiempo del zarandeo, todos los hijos de Dios que estén vivos van a ser perseguidos y muchos de ellos van a ser muertos. Todos los que sean muertos es porque no eran salvos. Y todos los que queden vivos, esos son los salvos de los vivos. Y ese va a ser el juicio de los vivos. Y todos los que queden vivos, según ellos, serán los 144.000 que llegarán hasta la segunda venida de Cristo. Muy extraño ese juicio. No tiene apoyo bíblico ni del espíritu de profecía. Y quiero leer alguna cita del espíritu de profecía con respecto al juicio de los vivos. Dice, esto está en Testimonio Selecto en inglés, allí en la capítulo 6 y 8 aparecen esta cita. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Es decir, cada nombre, vivo o muerto, llega hasta el juicio investigador y allí se decide su nombre, si es salvo o no salvo. Otra cita, Conflicto de los Siglos, 536. Hablando del juicio investigador, empezando con los que vivieron primeramente en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Conflicto de los Siglos, página 536. En otras palabras, el juicio es uno solo. La purificación del santuario, juicio investigador, que comenzó en 1844 y termina con el fin del tiempo de gracia. Dentro de ese periodo se hace el juicio de los muertos y de los vivos hijos de Dios. El juicio de los impíos es un juicio aparte. No se realiza ese juicio dentro del juicio investigador. Por lo tanto, es obvio que el juicio comience primero por los muertos, porque debe comenzar por Adán, ¿no es cierto? Y por toda su descendencia y por toda la humanidad, hijos de Dios que vivieron hasta el último momento del tiempo de gracia. Y luego continuar por los vivos. Eso es obvio, pero no hay fecha, no hay una indicación que diga, ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, cuándo termina el juicio de los muertos y cuándo comienza el juicio de los vivos. Sí sabemos que dentro del periodo del juicio investigador se ha de hacer todo el juicio, tanto de vivos como de muertos. Bien, quiero ahora hablar
de otro aspecto que algunos piensan que se puede poner fechas de la segunda venida de Cristo. Y eso es complicado, ¿no? Porque el Señor Jesús dijo, ni el día ni la hora, nadie sabe. Claro, como el texto dice día y hora, entonces ellos dicen, pero se puede saber el año, ya que no se puede saber el día y la hora. Pero no, ese texto lo que está diciendo es que no hay fecha, ¿ya? Y muchos intentan poner fecha para la segunda venida y para otros eventos. ¿Qué dice el espíritu de profecía con respecto a poner fecha? Dice lo siguiente. Esto está en Mensajes Selectos y esta cita está registrada en el Comentario Bíblico, tomo 7, página 982. Dice, después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Algo dijimos en el tema de ayer, que el último cronos, utilizando la palabra griega, era 1844 con el término de la profecía de los 2300 días. Otra cita, Cristo en su santuario, página 12. Me fue aclarada una secuencia de verdades, dice la hermana de Juan, que se extendía desde ese momento, el momento en que ella recibió la visión, hasta cuando entramos en la ciudad de Dios. Y yo comuniqué a los demás las instrucciones que el Señor me había dado. Es decir, el Señor le comunicó una secuencia histórica de los últimos acontecimientos. Desde el momento en que ahí ya se le entregó esta revelación hasta la entrada a la ciudad de Dios. Y la hermana de Juárez no muestra ninguna fecha durante ese periodo. Otra cita, Evangelismo, libro Evangelismo, página 166. No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la venida de Cristo. Clarísimo. Y una última cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 221. Dice, vi que algunos estaban siendo objeto de falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel no puede permanecer sobre su propio, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Bien, yo creo que con eso es suficiente para que nos quede muy claro que después de 1844, al término de la profecía de los 2300 días, no hay más fechas. Bien, ahora quiero ya entrar en terreno nuestro y hablar de las escuelas de interpretación bíblica o profética. Hay una corriente, una escuela de interpretación bíblica que se llama preterista. Preterista. ¿En qué consiste? Bueno, esta escuela pretende que todas las profecías se cumplieron en el pasado, no son para el presente, ni menos para el futuro. Y de esa manera, bueno, ¿quién lanzó esta teoría? Fue precisamente la Iglesia Católica, y que la tomaron los protestantes. Y los protestantes ahora llevan este caballito de batalla con
la escuela preterista, ¿ya? Hay una segunda escuela llamada futurista. Y esta escuela, como su nombre lo dice, las profecías no son del pasado ni del presente, sino de un futuro lejano. No sabemos cuándo, pero es hacia el futuro. ¿Quién lanzó esta teoría? También la Iglesia Católica. ¿Cuál es la idea? La idea es que la Iglesia Católica no sea empañada con las profecías que indican que hubo una persecución durante la Edad Media y que murieron muchos hijos de Dios. Entonces, para una manera de decir nosotros no somos ese poder, entonces se inventó la teoría preterista y la teoría futurista. Y así quedamos limpios, ¿cierto?, de todo pecado y de toda culpa. Hay una tercera interpretación, una escuela de interpretación profética que se llama idealista. La escuela idealista dice que las profecías en el fondo no interesan las fechas. La profecía es una cosa así como un poema profético en el cual cada uno tiene que interpretarlo a su manera. Así como tú lo sientas, tienes que interpretarlo. Así que eso puede llevar para cualquier lado y puede presentar cualquier campo de interpretación. Es decir, puede entrar en el campo alegórico. Esto es una alegoría, por lo tanto, como tú lo sientas, tú lo entiendes. No te aflijas por fechas, ¿ya? Ahora, quiero hacer una aclaración. La hermana de White, con respecto al libro de Daniel, dice que es un libro profético, es un libro de profecía. Y el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Es decir, en un libro, en Daniel, están las profecías y en el libro de Apocalipsis están las revelaciones de esa profecía. En otras palabras, el libro de Apocalipsis no se podría interpretar sin antes haber conocido el libro de Daniel y sus profecías, porque allí tenemos el campo profético histórico para poderlo aplicar después en el libro de Apocalipsis. Y hay una cuarta escuela de interpretación, y esa cuarta escuela de interpretación se llama historicista. ¿En qué consiste esta escuela? Esta escuela dice que las profecías deben cumplirse en la historia. Deben las profecías tener un cumplimiento histórico. ¿Dónde tiene su base esta escuela historicista a la cual nosotros pertenecemos? Tiene su base en el mismo libro de Daniel. Y voy a poner algunos ejemplos. Cuando en el libro de Daniel, capítulo 2, allí Nabucodonosor tiene un sueño, una gran estatua, y Daniel interpreta, bajo la revelación de Dios, interpreta esa imagen. Y Daniel, la interpretación que le da es: tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, puntualiza en la historia esa aplicación profética. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, Nabucodonosor representaba al reino de Babilonia. Por lo tanto, al decirle tú, estaba señalando al reino de Babilonia, que tuvo una fecha de comienzo y una fecha de término. Además, si pasamos ahora del capítulo 2 al capítulo 8 de Daniel, allí en el capítulo 8
se muestran dos bestias, un carnero y un macho cabrío. Y el ángel le da la siguiente explicación. El carnero corresponde a los reyes de Media y de Persia, es decir, una aplicación histórica. Y el macho cabrío que has visto corresponde al reino de Grecia. Y el cuerno que tiene ese macho cabrío corresponde al rey primero, Alejandro Magno. Es decir, el mismo ángel que le reveló a Daniel la profecía, le dio la aplicación histórica. No fue ni futurista, ni preterista, ni idealista, sino histórica. En esa línea es donde nosotros, como Iglesia Adventista, nos mantenemos y entendemos y explicamos las profecías en esa línea historicista, que la profecía se cumple en la historia. Bien, ahora con esa explicación historicista, entonces vamos a entrar a explicar parte del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque algunos predican por allí que el capítulo 12 de Daniel es un capítulo aparte de todo el libro. Es decir, para ellos el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 son capítulos proféticos que se aplican a la historia. Pero el capítulo 12, según ellos, eso no es profético, es literal y que es aparte, no tiene nada que ver con los capítulos anteriores. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y aquí quiero que abramos nuestra Biblia. Abramos nuestra Biblia en el libro de Daniel y vamos a comenzar a revisar estas profecías historicistas. Si nosotros vamos al capítulo 10, verso 1, dice así el verso 1: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué quiero explicar con esto? Que aquí en el capítulo 10 comienza la última visión que tuvo el profeta Daniel. Y en el capítulo 10 se relata la conversación que tuvo Miguel, que sabemos que es Cristo, con Gabriel, el ángel Gabriel, el que reemplazó a Lucifer en el cielo. Y allí en el capítulo 10 ellos conversan acerca de cómo lograr para que el rey de Persia pueda dar el edicto de regreso de los israelitas a Jerusalén. Y al llegar al capítulo 11, Daniel se interesa por el futuro y quiere saber. Y el ángel le dice en el capítulo 11, verso 2, capítulo 11, verso 2. Le dice el ángel: y ahora yo te mostraré la verdad. Si ustedes se dan cuenta, del capítulo 10 se pasa al capítulo 11 sin perder el enlace. El ángel que estaba conversando con Miguel sigue conversando con Daniel, sin cortar la revelación. Y le dice: mira, yo te voy a explicar lo que está escrito en el libro de la verdad. Y el capítulo 11 relata toda la historia desde los reyes persas hasta la segunda venida. Cuando termina el capítulo 11, termina hablando del rey del norte, verso 45. El último versículo dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Para nosotros, ese versículo, rey del norte,
En el Apocalipsis se lo conoce como la bestia, que será lanzado al lago de fuego con la segunda venida de Cristo. Y en el capítulo 12 dice, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Si ustedes se dan cuenta, hay una conversación que no termina. Es una revelación que comenzó en el capítulo 10, pasó por el capítulo 11 y termina en el capítulo 12. Pero quiero agregar algo más. En el capítulo 11, verso 40, cuando dice, pero al cabo del tiempo, capítulo 11, verso 40 de Daniel, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. En hebreo, en la Biblia hebrea, dice así, Ubeetzket, que se traduce como pero en el tiempo del fin. Por eso que hay algunas Biblias que dice pero o en el tiempo del fin. Es decir, del verso 40 del capítulo 11 de Daniel comienza el tiempo del fin. Y cuando aquí dice que al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Eso fue cuando el Papa fue tomado prisionero en 1798. Y de 1798 en adelante, según este versículo, comenzó el tiempo del fin. Y en el capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo, es decir, en el tiempo del fin, se levantará Miguel. Claro, Miguel, Jesús, primero se levanta para hacer juicio en el cielo en favor de su pueblo. Y luego, terminado el tiempo de gracia, Miguel sigue en pie para defender a su pueblo de la gran tribulación. Que ese tema lo vimos ya el sábado en la mañana, ¿no es cierto? Cuando se produzca la persecución final, Jesucristo estará el Espíritu Santo aquí y estará también los santos ángeles para defender a su pueblo en nombre, en representación de Miguel. Bien, ahora al llegar por lo tanto, aquí nos damos cuenta que el capítulo 12 está totalmente enlazado con los capítulos anteriores y no es un capítulo aparte. No es un capítulo aparte. Además, el capítulo 12 tiene ciertos objetivos con el resto o con los capítulos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 12 se aclaran ciertos conceptos como tiempo del fin y se aclaran los conceptos de continuo sacrificio y se aclaran los conceptos de abominación desoladora. Y ahora vamos a entrar a revisar algunas de esas profecías para ver cómo tienen enlace unos capítulos con otros. Por ejemplo, en el capítulo 8, vamos a ir al capítulo 8 de Daniel, versículo 14. Dice así, 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Aquí se enuncia una fecha o una cantidad de tiempo, 2300 años, pero no se da ninguna explicación más. Sin embargo, en el capítulo 9, versículo 24, se comienza a dar la explicación de los 2300 días. Y dice así, capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahí continúa
dando la explicación hasta el verso 27. Es decir, lo que se enunció en el capítulo 8 se explica en el capítulo 9. ¿Se dan cuenta cómo un capítulo se enlaza con otro? Y quiero que veamos esta profecía. A ver si no me falla aquí la tecnología. Quiero mostrar una diapositiva. A ver si me habilitan para mostrar una diapositiva. Ya. Ahora sí. Vamos. Espero que ahora sí. Ya, ahí está. Ahí la tenemos en pantalla. Ahí tenemos una línea de tiempo en la cual nos indica la profecía de los 2300 años. Todos sabemos, no la vamos a estudiar acá, todos sabemos que comenzó esta profecía con la orden para edificar Jerusalén que se dio en el año 457 antes de Cristo y termina en el año 1844. ¿Cómo llegamos a esa fecha? Muy simple. Partimos del año 457, le sumamos, como muestra allí la imagen, le sumamos 2300 años y eso nos lleva a 1844. Una operación muy simple. Ahora, esta profecía, ¿por qué fue dada? Por dos cosas. No sé si la imagen de nosotros puede ser movida para presentar allí parte de la, no sé, yo no la veo al menos, no sé si los demás la ven, si puede ser movida las imágenes allí, para ver la escritura que está en el fondo. Bien, esta profecía de los 2300 años fue dada con dos propósitos generales. Dos propósitos generales. El primer propósito es que a partir de el comienzo de estos 2300 años se anunció la muerte de Cristo, allí en la cruz del Calvario. Es decir, esta profecía de los 2300 años tenía como objetivo anunciar con fecha la muerte de Cristo, con fecha, la muerte de Cristo, el año 31. Allí Cristo murió, fue el sacrificio en favor de los seres humanos e inmediatamente a partir de su muerte comienza su intercesión en el santuario celestial. Comienza la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Ese es el primer gran objetivo de esta profecía de los 2300 años. Si ustedes se dan cuenta, tiene una fecha de inicio, 457, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario el año 31 y termina el año 1844. Es decir, esta es una interpretación historicista. La historia se aplica a la profecía y la profecía se cumple en la historia. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando termina esta profecía? 1844. ¿Qué es lo que acontece? Perdón, en 1844. Lo que acontece en el cielo es la purificación del santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzó el Yom Kippur, el día del juicio, o juicio investigador, como nosotros le llamamos. Por lo tanto, esta profecía, su primer objetivo era anunciar la obra del Mesías aquí en la tierra, su muerte expiatoria, y luego anunciar el comienzo del juicio investigador en el cielo, en el santuario celestial. Así que esta profecía es muy importante. Es una profecía cristocéntrica.
porque tiene a Cristo como centro. Su muerte, su intercesión en el lugar santo, y en 1844, a partir de esa fecha, comienza la intercesión en el lugar santísimo. Una profecía totalmente cristocéntrica. Pero ahora, alguien tenía que predicar estas grandes verdades, estos cumplimientos proféticos, alguien tenía que predicar. Y ahí es donde el Señor permite el surgimiento del remanente. El surgimiento del remanente, que fue el tema que vimos ayer. El surgimiento del remanente a partir de 1844. Bien, volvemos ahora a nuestra Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a ver ahora una segunda profecía y cómo se va enlazando un capítulo con otro. En la profecía, ¿no es cierto?, que recién vimos, enlazó el capítulo 8 con el capítulo 9. Ahora vamos al capítulo 7, versículo 25. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí tenemos, bueno, el pastor Vidal ayer algo ya presentó, ¿no es cierto? Muy buena su presentación. Habló algo acerca de esto, pero aquí nosotros lo que queremos es hacer un enlace. El enlace de este anuncio de tiempo, y la mitad de un tiempo, aquí se enuncia la cantidad de tiempo, pero no se da ninguna explicación. ¿Dónde está la explicación de esto? Está en el capítulo 12. Vamos. Daniel capítulo 12. Versículos 6 y 7. Dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Se dan cuenta que este es un tema que se viene dando de antes? Porque dice que hay un varón vestido de lino. ¿Dónde está ese varón? En el capítulo 10. Ahí está ese varón, en el capítulo 10. Por lo tanto, es un tema que no se ha cortado y ha seguido. Es decir, temáticamente está totalmente enlazado capítulo 10, 11 y 12. Porque aquí habla del varón vestido de lino y ese varón se apareció allí en el capítulo 10 y sigue la conversación a través del capítulo 11 hasta llegar al capítulo 12. Y dijo, verso 6, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esa pregunta la voy a hacer más simple. ¿Cuándo será el tiempo del fin? Eso es lo que está preguntando aquí. ¿Cuándo será el tiempo del fin? Verso 7. Leamos el verso 7. Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró. ¿Les trajo a la mente algo? El tema que vimos el sábado. Ese varón vestido de lino y que está parado sobre las aguas y levanta su mano al cielo y jura. Es el mismo varón o ángel que aparece en el capítulo 10 de Apocalipsis, que lo vimos ayer. ¿Se dan cuenta cómo se producen los enlaces? Cómo Daniel está totalmente enlazado con el libro de Apocalipsis y justo ambos en el tiempo del fin. No es coincidencia, porque Dios es quien da las profecías y Él conoce los tiempos
y este mensaje es de parte de Dios. Por lo tanto, aquí no puede haber equivocación. Juró, dice, levantó su diestra y su siniestra al cielo y juró, por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta cómo está el parecido allí con el capítulo 10 de Apocalipsis? Ahora, la diferencia está en que aquí en Daniel, este varón vestido de lino levanta las dos manos al cielo y jura. En el capítulo 10 de Apocalipsis, ese ángel o varón vestido de blanco también levanta una mano al cielo. Muy simple, porque en la otra mano tenía el libro abierto. En Daniel no mostró el libro porque estaba sellado. No tenía sentido mostrar el libro porque había sido sellado. Pero como ya el libro estaba abierto en el tiempo del fin, en el capítulo 10 de Apocalipsis, entonces ahora el libro debe ser mostrado. Seguimos, capítulo 10, Daniel 12, 7. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Se enuncia o se retoma lo que se dijo en Daniel 7:25, pero ahora se va a dar una explicación. Dice, primero ya en el verso 6 dio una explicación que iba a ser para el tiempo del fin, que esta profecía sería para el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de esta maravilla? En otras palabras, ¿cuándo será el tiempo del fin? Y aquí el varón le dice, mira, en otras palabras, voy a parafrasear, el tiempo del fin será cuando pasen los tiempo y medio tiempo, ahí vendrá el tiempo del fin. Eso es lo que le está tratando de decir. Pero ahora viene la explicación. Verso 7, la última parte. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo? Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Dicho en otras palabras, cuando se acabe la persecución. Entonces, todas estas cosas serán cumplidas porque llegará el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin se cumplirán todas las cosas que quedan por cumplir y no habrá nada más. Bien, ahora quiero mostrarles la profecía y ver el análisis. Vamos a enfocar nuevamente. Ya vimos esa profecía y ahora pasamos a la siguiente. No me permite pasar a la siguiente. A ver, aquí tengo que experimentar con... Tengo que entrar de nuevo y ver la siguiente diapositiva. Ahí está. Ya. Como que me pilla la tecnología. No la puedo compartir. No sé si se ve la diapositiva. La estamos viendo. Ya, correcto. Bien, aquí, pero necesito aquí, ahora sí, esta profecía, la que recién estábamos viendo. La de tiempo y la mitad de un tiempo, que en otras palabras corresponde a 1260 años. ¿Por qué el Señor dio esta profecía? Que ya nosotros sabemos que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. Ahora, ¿por qué nosotros sabemos que comenzó en el año 538? Porque allí se dio un edicto, el edicto
edicto de Justiniano. ¿Y para qué se dio ese edicto? En ese edicto se concede el poder religioso al Papa. Eso se lo dio el emperador Justiniano. Ahora, un señor llamado S.P. Scott tradujo un artículo llamado La Ley Civil de una obra llamada Empresa de la Verdad Central, el volumen 17, página 125. El señor Scott dice lo siguiente: ese edicto fue dado en el año 533, pero no fue hasta después de la caída de los ostrogodos, en el año 538, que se pudo poner en vigor. Y así dice el edicto: ordenamos que el más santo papa de la antigua Roma tendrá el más alto rango sobre todos los pontífices, pero el más bendecido obispo de Constantinopla o la Nueva Roma ha de ocupar el segundo lugar luego de la Santa Sede Apostólica de la antigua Roma, la que tendrá precedencia sobre las otras sedes. Entonces, ¿para qué fue dada esta profecía de los 1260 años? Para indicar el momento en que iba a comenzar el poder, la supremacía papal, pero en el campo religioso, con el edicto de Justiniano. Ahora, a partir del año 538, nosotros le sumamos 1260 años y llegamos al año 1798. Ahora, en 1798 se produce, ¿no es cierto?, comienza el tiempo del fin. Comienza el tiempo del fin, que ya lo vimos allí en Daniel 11:40, cuando el rey del sur contendió con el rey del norte. En otras palabras, cuando fue tomado prisionero el Papa. Y allí termina la supremacía papal. Así que los 1260 años son para mostrarnos cuándo comenzó la supremacía papal, cuándo terminó, y al mismo tiempo para indicarnos en qué momento comienza el tiempo del fin. Así que la profecía de 1844 está dentro del tiempo del fin, pero el tiempo del fin comenzó en 1798, cuando el Papa fue tomado prisionero, indicado allí por Daniel capítulo 11, verso 40. Bien, vamos a dejar ahora esta diapositiva y vamos a seguir con la siguiente. Lo que vimos aquí es que en Daniel 7:25 se enuncia una fecha y se da la explicación en el capítulo 12. En el capítulo 12. Es decir, una vez más corroboramos la interpretación historicista, y además una vez corroboramos que el capítulo 12 de Daniel es parte absoluta de todo el libro de Daniel. La última profecía que vamos a ver. Vamos a nuestra Biblia, capítulo 11 de Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 31. Versículo 31. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y aquí hay dos cosas que tenemos que explicar. Dice que en un momento en la historia se produjo esto.
se iba a producir una profanación del santuario, lo primero. Segundo, quitarán el continuo sacrificio. Y tercero, pondrían en su lugar la abominación desoladora. Aquí se enuncia el hecho, pero ¿dónde se da la explicación de este hecho? Precisamente en el capítulo 12 de Daniel. Vamos, capítulo 12 de Daniel. Versículos 11 y 12. Dice así: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces aquí se hace una precisión. Desde cuando, dice el verso 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, y se pondría la abominación desoladora. Vamos a explicar esto. Voy a mostrar la siguiente diapositiva. Voy a mostrar la siguiente diapositiva. Espero que... Ahí está. Entonces, el texto decía lo siguiente. La voy a ampliar, la diapositiva. Ahí sí. Ya está. Entonces, el texto lo vamos a volver a retomar. Decía el verso 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y se ha puesta la abominación desoladora, habrá 1290 años. Necesito la diapositiva siguiente. Ahí está. Gracias. ¿Cómo poder saber cuándo se instauró la abominación desoladora? Quiero contarles que en la historia existió un rey franco de la tribu de los francos que invadieron el Imperio Romano, y hubo un rey muy famoso llamado Clodoveo. Y este rey comenzó a conquistar reinos en Europa a tal punto que comenzó a formar un pequeño imperio. Y lo que hizo fue derrotar en primera instancia algunos pueblos godos o germanos. Y esos pueblos germanos eran arrianos, eran contrarios al catolicismo, eran contrarios al Papa. Y cuando Clodoveo los somete, entonces quedó ya dueño de casi toda Europa. ¿Y qué es lo que hace Clodoveo? Clodoveo se presenta ante el Papa y le dice que él, como emperador de Europa, se postra a sus pies, le entrega su corona y lo convierte a él en el principal líder de Europa, o emperador, por llamarlo así. Y allí se instala por primera vez el poderío papal, pero se le entrega el poder temporal sobre todos los reyes de Europa. Allí el Papa toma la preeminencia por todos los reyes de Europa y se instaura allí el poderío temporal del Papa. En el año 538, la profecía que vimos antes, allí se instauró el poderío religioso del Papa, en donde se lo pone por sobre los obispos. Pero acá, en el 508, con Clodoveo,
se lo pone por sobre todos los reyes de Europa. Así que cuando se lo instaura allí como el supremo líder de Europa, se lo instaló como abominación desoladora. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, con la supremacía que le otorgó Clodoveo al papado, entonces el papa tiene preeminencia por todo y ahora la intercesión de Cristo en el cielo, en el santuario celestial, pasó a olvidarse, pasó a ser olvidada. Por eso que dice que ataca el santuario, profana el santuario, porque pone como al Papa como líder espiritual absoluto para todos los obispos, para todos los cristianos y para todos los reyes. Y de esa manera se profanó el santuario. Se instaló la abominación desoladora, es decir, el poderío papal. ¿Por qué se le llama abominación desoladora? Porque más tarde, en el año 538, comienza él a perseguir a los cristianos. Se le llama abominación porque reemplazó la intercesión de Cristo. Por eso se le llama abominación. Y desoladora porque comenzó a perseguir a los cristianos y a matarlos. Por eso se le llama abominación desoladora. Pero aquí en el capítulo 12 de Daniel, verso 11, dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora. Quiero decirles que ahí en el verso 11 se agregó algo que no está en hebreo. Allí en el capítulo verso 11 se agregó la palabra hasta, que en hebreo no existe, fue mal traducido. Debiera decir, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, coma, la abominación desoladora, o se apuesta la abominación desoladora. Si nosotros vamos al capítulo 11, verso 31, ahí está bien explicado. Lo vamos a leer. Capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Allí está bien explicado. Por lo tanto, en el año 508 se instaura la abominación desoladora y a partir del año 508, si nosotros le sumamos los 1290 años, nos lleva hasta el año 1798, que ya conocemos esa fecha como el comienzo del tiempo del fin y el término de la supremacía papal. Pero nos queda el verso 12 para terminar. Capítulo 12 de Daniel, verso 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Del verso 11 hay un enlace natural al verso 12. Así que hay que partir de la misma fecha para el verso 12. Es decir, el verso 11 dice que parten los 1290 años, pero ya vimos la fecha, partió en el año 508 con la abominación desoladora. A partir de esa fecha, bienaventurado el que llegue a 1335. Bien, vamos a enfocar la diapositiva, la última diapositiva que nos queda. Y aquí necesito ayuda para que me hagan avanzar la diapositiva. 1335. Ahí está. Ya está. Ahí está.
Entonces, a partir del año 508, cuando se instaura la abominación desoladora con Clodoveo, que le da el poder. A ver, tengo que pasar a la siguiente diapositiva, ahí está. Entonces, allí se instaura la abominación desoladora en el año 508. Si a partir del año 508 le sumamos los 1335 años, llegamos al año 1843. ¿Por qué el texto dice, versículo 12 del capítulo 12 de Daniel, dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días o años? ¿Por qué dice bienaventurado? Porque en 1843 comenzó el fuerte clamor, y el fuerte clamor lo comenzó dando el remanente final. Quiero salir ahora de la diapositiva, a ver si me ayudan a salir. Sí, no se tiene que minimizar esa pestaña y dejar de compartir. Ahí está. Entonces, el texto decía, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Realmente fue una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque en el año 1843 comenzó el fuerte clamor del movimiento adventista, que duró hasta 1844. En esos 2 años, entre 1843 y 1844, se produjeron las grandes conversiones del fuerte clamor por el remanente, por el movimiento adventista. Todo fue felicidad, porque todo indicaba que Cristo venía pronto. No se esperaban el chasco en 1844, pero a partir de 1843 hasta el otoño del 22 de octubre de 1844 fue todo felicidad. La gente vendía sus propiedades, otros los regalaban, otros se convertían. Fue el momento de mayor felicidad del remanente con el fuerte clamor. Claro, después vino el chasco, pero había una profecía que indicaba un momento del fuerte clamor en donde se inició con el remanente final. Mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Con la última profecía de los 1290 días y 1335 días, pudimos enlazar el capítulo 11 con el capítulo 12. Es decir, todo tiene un cumplimiento historicista. La historia demuestra que las profecías se cumplieron. Y de ahí en adelante no tenemos más profecías. Lo único que nos queda es que se termina el tiempo de gracia, pero no tenemos fecha. Y después nos espera la segunda venida de Cristo, que tampoco tenemos fecha. Pero sí algo importante, debemos prepararnos. Debemos prepararnos antes que termine el tiempo de gracia y debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, he estado yo atenta a mi celular porque me han llegado algunas preguntas de nuestros amigos en YouTube y también por Facebook. No sé si, Mario, te llegó algunas desde el grupo de Zoom. Me llegaron dos. ¿Me las puedes mandar entonces o te las consulto? Tengo una de Facebook, pastor, para que esté atento. Dice, aunque yo creo que se va a contestar con los gráficos que usted hizo, pero igual lo voy a anunciar porque nuestro amigo lo escribió. Acerca de las profecías del tiempo de Daniel 12, de los 1335 días. ¿Cuál es el inicio y término de la profecía? ¿Tiene relación con la profecía de los 1260 días o apunta al año 1844? Bueno, como decíamos, tuvo su comienzo en el año 508 con la instauración de la abominación desoladora.
y terminó. Los 1290 terminan con 1798. Y claro, tiene una relación con los 1260 porque terminan en la misma fecha, ¿ya? Y los 1335 comienza en el 508, pero termina más tarde, porque estaba apuntando a un momento glorioso realmente donde se produjo el 1840. Parece que no se escucha bien el micrófono, ¿cierto? ¿No se escuchó? Ahora sí puede repetirlo, pastor. Sí, Lo había repetimos. interferencia. Ya, correcto. Vamos a repetir. Puede que yo tenga mi micrófono un poquito bajo, claro, está un poquito bajo. Ya. Bien, decíamos que los 1290 años comenzaron en el 508 con la instauración de la abominación desoladora y terminó en 1798. Y decíamos que sí tenía relación con los 1260 años, que en 1798 a tiempo de fin, 1798. Los 1325 comienzan en el 508 con la instauración de la terminan un poco más tarde, en 1843, con un momento bienaventurado en donde se produjo el fuerte clamor, la predicación del mensaje de los tres ángeles y la conversión de cientos de personas. Muchas gracias, pastor. ¿Anotaron todas las fichas? Yo ya tengo como un cuadrito en mi Biblia porque hay tanto detalle que a veces uno se le pierde entre la suma, los acontecimientos, entonces es bueno ir a hacerse un cuadrito. Ahora yo le agrego al mío el fuerte clamor, que no lo tenía considerado, así que muchas gracias, pastor, también por su diapositiva. Otra pregunta que ahora de nuestros amigos de YouTube. Dice, estimado pastor, si hoy pasa nuestro nombre por el juicio investigador y estamos en pecado, ¿qué sucede con nuestro destino? ¿En base a qué se realiza el juicio? ¿Ese día se define nuestro destino? Esa era la pregunta de un amigo. Ya. Lo que nosotros encontramos en las revelaciones del Espíritu de Profecía y en la Biblia es que cada vez que la Biblia y el Espíritu de Profecía hacen un llamado a la conversión a los pecadores, siempre le dice hoy, hoy, es un hoy permanente, es un hoy siempre presente. Así que mientras la persona esté viva, tiene derecho a la salvación. Mientras no haya terminado el tiempo de gracia, si la persona está viva, no se preocupe. Conviértase al Señor hoy. Por eso que el Evangelio llama a la persona hoy. ¿Por qué? Porque aunque siga vivo mañana o pasado mañana, bueno, no sabemos hasta cuándo podemos estar vivos. Entonces el Señor quiere que cuanto antes hagamos arreglo, que aseguremos nuestra salvación. Así que no nos preocupemos en qué momento va a pasar. Mientras yo esté vivo y a los pies de Cristo, no hay problema. Ahora, si yo dejo mi conversión para, si comienzo a decir, no, yo me voy a convertir al Señor cuando me esté muriendo, pero porque quiero pasarlo bien aquí en la tierra. Y entonces cuando me esté muriendo, ahí me voy a entregar al Señor. Eso es muy peligroso, porque puede que no te alcances a convertir en un accidente, o puede que tu conversión no sea sincera. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra conversión hoy y dejamos el mundo, entonces nuestra conversión es sincera y el Señor sí nos puede salvar. Porque puede que nos engañemos a nosotros mismos pretendiendo que más adelante, no, si cuando yo cuando quiera ahí voy a decidir. No, jugar con eso es peligroso. Entonces, no nos preocupemos en qué momento va a pasar nuestro nombre. Mientras estemos con vida dentro del tiempo de gracia, amén.
Pero si el tiempo de gracia se va a terminar, que no sabemos cuándo, entonces mejor convertirse ahora y Amén. asegurar nuestra salvación ahora. Que así sea. Otra pregunta, querido pastor, dice, en ocasión del chasco, ¿hermanos adventistas estuvieron involucrados? Claro que sí. Era el movimiento adventista el que sufrió el chasco. Ahora, en ese tiempo no existía iglesia adventista. Recordemos que era un movimiento llamado adventista. ¿Por qué? ¿Por qué los llamaron así? Porque de distintas iglesias, porque en ese tiempo, como no existía iglesia adventista, existían los metodistas, bautistas, wesleyanos, presbiterianos y un sinnúmero de otras iglesias protestantes. De esas iglesias salieron distintos miembros predicando un mismo tema, y eso fue una influencia del Espíritu Santo, ¿eh? Predicando un mismo tema. ¿Cuál era? El advenimiento, el advento. Ahí se le dio el nombre de adventista, porque predicaban del advento, del advenimiento. Y entonces a todas esas personas de distintas iglesias se los tiró de adventistas, porque predicaban de la segunda venida de Cristo, del advento, del adventum, y entonces de allí surgió el movimiento adventista, que dio origen al remanente y más tarde se formó como iglesia adventista. Muchas gracias, pastor. Mario, tú me dijiste que habían 2 preguntas, ¿cierto? Salieron más, Ingrid, te las mandé al chat, o si quieres las leo yo, ¿te ayudo? Ya, ayúdame con 2 más. ¿Estamos bien con la hora, Andrés? Con 2 más, ya. Las 2 primeras que te llegaron, Mario. Ya, es que una respecto al sellamiento, que es parecida a la que entonces yo creo que quedó clara. Después viene la de después del tiempo de gracia, para los no conversos, ¿hay esperanza? Después del tiempo de gracia, no. Ahí se cierra la puerta, ya no hay más, no hay segunda oportunidad, solo el tiempo de gracia. Termina el tiempo de gracia, comienzan a caer las plagas y comienza a poco andar, como en la 5ª plaga ya el Armagedón directamente, como es anunciado allí en las plagas. Así que no hay. Luego viene la segunda venida de Cristo, y ahí nosotros sabemos, de acuerdo a Mateo 24, que el Señor cuando viene a poner unos a su derecha y los otros a su izquierda. Y a los de su derecha dirá, venid bendito de mi Padre. Y a los de la izquierda, aquí no va a haber político, es una forma de decir. Así que cuando Cristo viene, ya viene solo a buscar los que ya fueron decididos dentro del tiempo de gracia. Ya, quedó muy clara esa respuesta. Gracias, pastor. La otra es, ¿cómo explica el cálculo del tiempo, tiempos y medio tiempo, que es igual a 1260 años? Ya. Yo no hice la aclaración esa porque el pastor Videla el sábado hizo una aclaración muy buena en la escuela sabática. Entonces, por eso yo no lo hice, ¿no? A ver si mañana podemos dar esa explicación, mostrar los textos, ya la relación entre un texto y otro. Queda pendiente. Pendiente, me gustó eso. Pensé que no era necesario como el sábado se había dado, pero si es necesario hacerlo, lo vamos a hacer. Sí, es mejor hacerlo porque tenemos más amigos invitados, entonces puede ser que no hayan estado en esa jornada. Correcto, entonces queda pendiente para mañana. Dice, siendo que el método es historicista, ¿cuál es el evento histórico específico que marca el final de la profecía de los 1335 días en 1843? ¿Hay una fecha exacta, un bautismo masivo o algo así? No hay un evento, no, sino se menciona el año nomás. Claro, eso coincide con el gran trabajo, el fuerte clamor que estaba realizando el remanente, ¿ya? Y que fue un año feliz,
por todas las conversiones, mientras que en el 1844, aunque también gran parte, pero está marcado por el chasco, un momento de profunda tristeza. Por eso que se menciona la bienaventuranza para 1843, porque en 1844 está marcado por ese chasco, que tremenda tristeza en el movimiento adventista. Queda una cortita. ¿Quién instauró la escuela idealista y quién la sigue actualmente de profecía idealista? Muy buena pregunta. No tengo ese dato, espero tenerlo mañana. Mañana también. Mañana también, ya. Entonces. Guarda esa pregunta. Ahí me llegaron más. Fue muy buena pregunta. No sé si alcanzamos, tengo 2, pero pueden ser respondidas muy brevemente, o si no, dejamos algunas para mañana. ¿Qué me dices, Andy? ¿Una? Ya. Dice, hay grupos que establecen que esas fechas de 1290 días y 1335 días son futuras. ¿Por qué es así? Eso lo hace Grace, le igual. Para nosotros no hay cumplimiento futuro de más profecía por las citas que yo leí del espíritu de profecía al comenzar pero lo vuelvo a retomar de cuando comenzamos este tema, y la hermana de Huay dice allí voy a leer Mensajes Selectos. Esta cita dijimos que estaba en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. Dice, después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el año de 1844. Entonces, para nosotros los adventistas no hay más cumplimiento profético. Muchas gracias. Y otra pregunta, la última, dice de Hugo Aburto. Consulta, si uno es borrado del libro de iglesia, ¿es borrado también del libro de la vida? Buena pregunta. ¿O la dejamos para mañana? No, lo vamos a contestar ahora. El Señor Jesús les dijo tanto a Pedro como a los demás apóstoles que todo lo que se hiciera aquí en la tierra iba a ser registrado en el cielo. Hay una correspondencia, hay una acción recíproca entre lo que hace la iglesia y lo que hace Cristo en el cielo. Es decir, si alguien se inscribe acá como hijo de Dios, la idea es que también sea inscrito allá. Pero no hay precisión en que en el momento en que se inscribe en el libro aquí de la iglesia, se inscribe inmediatamente en el cielo. Lo que nosotros, la información que tenemos del espíritu de profecía, creo que tenía una cita por aquí. Aquí, a ver, mire, esta es una cita que está en Testimonios Selectos, pero en inglés, año 1885. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, dice la hermana de Juárez, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero. Y allí permanece hasta el tiempo del juicio investigador. ¿Cuándo somos inscritos en el libro de la vida? Cuando nos convertimos en hijos de Dios. Pero esto de la conversión es algo complicado. Eso no se puede definir. Nosotros podemos definir el día de nuestro bautismo, pero hay personas que se convierten antes del bautismo, otras se convierten en el bautismo y otras después del bautismo. Y tenemos muchos casos de eso. Yo he conversado con personas que me han dicho, ¿sabe qué? Cuando yo me bauticé, yo no era sincero. Yo fumaba, yo tomaba, iba a fiestas, seguía haciendo muchas cosas. Y después de un par de años, yo después de mi bautismo. Hay muchos casos como eso. Entonces, lo que aquí es cuando se convierte en hijo de Dios.
Y eso solo lo sabe Dios y la persona. Entonces, allí es registrado en el libro de la vida. Puede que un año antes fue registrado en la iglesia, o puede que su conversión haya llegado un año antes o meses antes y después fue bautizado e inscrito en la iglesia. Así que lo importante es, ¿cuándo somos registrados en el libro de la vida? Cuando nos convertimos realmente al Señor. Amén. Muchas gracias, pastor, por ayudarnos a contestar todas estas preguntas de nuestros amigos en esta jornada. Quedamos con 2 preguntas pendientes para mañana, que al inicio vamos a dar un espacio para poder contestarlas. ¿Le parece? Y me gustaría que nos adelantara un poco para ver qué vamos a estudiar mañana. Si nos anticipa algún texto, alguna cita que podríamos estudiar en nuestras casas para aprovechar también el tiempo y venir mejor preparados mañana. Mañana entraremos a analizar el gran conflicto. Comenzaremos el conflicto en el cielo mañana. Así que analizaremos el gran conflicto en el cielo. ¿Algún texto para estudiar y adelantarnos? Sí, puede ser allí Apocalipsis. Bueno, vamos a analizar todo el capítulo 12, así que sería bueno si lo pueden leer, el capítulo 12, porque lo vamos a analizar. Ya, excelente. Entonces tenemos tarea, capítulo 12 de Apocalipsis, para traer también nuestras preguntas preparadas para mañana. Pastor, ¿le parece si nos invita ahora y nos despide con una oración para poder concluir? Amén. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tener el privilegio de estudiar nuevamente tu palabra y estar ante tu presencia. Te rogamos con tu palabra y tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por el tiempo, por también darse el momento de contestar nuestras preguntas. Les pido a todos que pongan sus cámaras, las activen para que podamos sacar nuestra foto final y para saludarnos mutuamente. Si quieren también desconectar sus micrófonos y saludar a alguien. Tuvimos muchos amigos que nos saludaron por Facebook, por YouTube, de diferentes iglesias. Así que si alguien quiere saludar, ahora es la oportunidad. Ya parece que la transmisión ya se acabó, ¿cierto? ¿Sí me dicen? ¿O seguimos todavía en línea? Todavía seguimos. Entonces hay que portarse bien todavía. Así que... Sí, va a aparecer la música, Ingrid, va a aparecer el himno y ahí nos podemos empezar a desconectar. Ya, pero no vamos a sacar entonces la foto ordenada para todos. Así que hay que aguantar, Tito, para que después te puedes poner más desordenado. A la cuenta de 3. A la cuenta de 3. 1, sonrían. 2, 3. Justo se fue el tío Rubén. Ya vamos con la segunda parte. Miren, ahí apareció el César. 1, 2. Sí, Arely está también. 1, 2 y 3, sonrían. Espérenme, ahí está. Qué hermoso. Miguel también no la había visto, al Jan, ahí está el Josué. Miguel. Cristina que nos está acompañando. Tuvimos hoy día alrededor de 41 conectados en Zoom. En Facebook 26, me parece, y en YouTube 33. Un hermoso grupo de estudio hoy día. Ni en los tiempos de iglesia presencial teníamos tanta gente el domingo, ¿cierto? Así que vamos a ver ahora la despedida a través del último himno. Despierto de mañana, nueva batalla comenzó. Contigo quiero estar, oh Dios, y así ser más que vencedor. Tomado de tu mano, yo voy seguro en tu amor y quiero hoy mostrarlo. Por eso te pido, mi Dios, cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Utilízame. Ven, oh Santo Espíritu, muéstrate en mí.
mano, Señor, quiero ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cada momento de mi día te lo entrego a ti. Dame fuerza en la agonía, te necesito aquí. Ven y tómame, ven y enséñame, Señor, es mi condición. Te lo ruego, Dios. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Utilízame. Ven, oh Santo Espíritu.